Notas o señales de la verdadera Iglesia. Aguascalientes, agosto 15 de 1895. Presbítero Guadalupe Pérez. Punto primero. Notas de la verdadera Iglesia. Se llama así ciertos caracteres o señales que distinguen a la Iglesia Católica de las demás sociedades. Estas notas son 4: unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Estas 4 notas convienen a la Iglesia Católica y solo en ellas se encuentran. Las demás religiones no tienen dichas notas y por lo mismo son falsas. Es evidente que la verdadera Iglesia de Cristo debe ser una, santa, católica y apostólica. Una, porque Cristo no fundó sino una sola. Santa, porque como Cristo es la suma santidad. La sociedad que Él fundó debe necesariamente ser santa. Católica, esto es, universal, porque Cristo, que murió por todos los hombres, fundó la Iglesia para la salvación de todos. Y apostólica, porque la doctrina de Cristo fue predicada por los apóstoles, y no puede ser verdadera Iglesia de Cristo la que no venga de los apóstoles. La religión, pues, que tenga estas 4 notas es la religión verdadera de Cristo, y la que no las tenga es falsa. Es así que estas notas solo se encuentran en la religión católica y no en otra alguna. Luego, solo la religión católica es verdadera y todas las demás son falsas. Además, estas notas poseen el sello de verdad a la religión, a la cual únicamente conviene y dan a conocer que ella es obra de Cristo y por consiguiente es la única verdadera. La religión que no viene de Dios viene de los hombres y se conoce en que varía y por consiguiente no es la verdadera, pues la que varía no es la verdad. Procuremos conocer bien en qué consisten estas notas y que solo convienen a la Iglesia de Cristo. Punto segundo. Unidad. La unidad de la Iglesia consiste en unidad de fe, unidad de autoridad y unidad de comunión. Unidad de fe porque debe guardar fielmente el sagrado depósito y los fieles jamás pueden mudar la doctrina de Cristo. Unidad de autoridad, porque Cristo instituyó la jerarquía divina, a la cual debe someterse todo fiel cristiano, para no ser tenido por gentil y publicano. Finalmente, unidad de comunión, porque todos los fieles y en todas partes profesan la misma fe, se sujetan a la misma jerarquía, reciben los mismos sacramentos, ofrecen a Dios los mismos sacrificios y le tributan las mismas acciones de gracias. Luego, la verdadera Iglesia debe tener una fe, una autoridad y una comunión. Además, Cristo no fundó muchas iglesias, sino una. Por eso, en el Evangelio no se trata sino de una sola. Nuestro Señor Jesucristo siempre habla en singular del reino de los cielos, de un redil, de una casa de su Padre, de una su sola iglesia. El apóstol dice: un Señor, una fe, un bautismo. El mismo Jesús dice: Padre Santo,
guarda por tu nombre a aquellos que me diste, para que sean una casa, como también nosotros. Tertuliano, proclamando la unidad de la doctrina de la Iglesia, dice: comunicamos con las iglesias apostólicas por la completa uniformidad en la doctrina. San Ambrosio llama a la Iglesia congregación que se levanta como un cuerpo compacto, unido por la fe y la caridad. Finalmente, Cristo, como hemos dicho, fundó una sola Iglesia. Luego, una sola es la Iglesia de Cristo, a la cual dio una doctrina y una autoridad que jamás ha variado. Y en esto se distingue la obra de Dios de las obras de los hombres. Luego no hay ni puede haber más que una Iglesia de Cristo. Luego la verdadera Iglesia de Cristo necesariamente es una. Punto tercero: santidad. La Iglesia de Cristo es santa, primero, porque es santo su fundador, que es Jesucristo, quien no conoció pecado. Segunda, porque es santa su doctrina, en la que se mandan todas las virtudes y se reprueban todos los vicios. Tercero, porque son santos sus sacramentos o sus medios de justificación. Cuarto, porque su fin es santificar a los hombres, para que después de la muerte reinen eternamente con Cristo en el cielo. Quinto, porque en ella siempre ha habido, hay y habrá santos. Sexto, porque fuera de ella en ninguna parte se encuentran hombres que vivan verdaderamente según la ley de Dios. Séptimo, como por los frutos se conoce el árbol, y solo en la Iglesia hay santos, solo ella es santa. Además, la santidad de la Iglesia se manifiesta, primero, por la Santa Escritura, que en todas sus páginas enseña que la Iglesia es santa y que fue instituida para salvar a los hombres. Segundo, por los santos padres que siempre y en todas partes consideran a la Iglesia como esposa inmaculada del Cordero. Tercero, por las leyes de la Iglesia, las cuales todas tienen por objeto excitar a la práctica de la virtud y reprimir los vicios. Cuarto, por la misma conducta de los paganos, judíos, mahometanos, herejes, racionalistas y de todos los enemigos de la fe católica, quienes por más que se han empeñado en buscar en la Iglesia de Cristo algo que no sea santo, jamás lo han encontrado. Luego, la verdadera Iglesia de Cristo es santa. Punto cuarto: catolicidad. La verdadera Iglesia de Cristo es católica, es decir, universal. Es católica en cuanto al tiempo y en cuanto al lugar. En cuanto al tiempo, porque comenzó en Cristo y durará hasta la consumación de los siglos. Y es católica o universal en cuanto al lugar, porque en todo el mundo se ha predicado o se ha de predicar el Evangelio. En el mismo Evangelio se dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Donde quiera que fuere predicado este Evangelio por todo el mundo. Id pues, bautizad a todas las naciones, enseñándolas a observar todas las cosas que os he mandado. Además, Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Luego, la Iglesia que fundó debe ser católica, porque en ella todos los hombres pueden venir al conocimiento de la verdad y salvarse. Ciertamente, Cristo murió por todos. Luego la Iglesia debe ser universal,
porque de otra manera no podía recoger los frutos de la sangre de Cristo, ni abarcar a todos los redimidos. Finalmente, Cristo es la luz que ilumina a todos los hombres que vienen a este mundo. ¿Y qué cosa es la doctrina de la Iglesia, sino la luz de Cristo? Luego, la Iglesia de Cristo es y debe ser universal. Punto quinto. Apostolicidad. Para que una iglesia sea apostólica, se requieren dos cosas. Primero, que su doctrina sea la verdadera doctrina de los apóstoles. Segundo, que en ella y en sus pastores haya una verdadera y no interrumpida sucesión de los apóstoles, o una constante transmisión de la autoridad de los apóstoles. Estas dos cosas, doctrina y sucesión o autoridad de los apóstoles, son inseparables y absolutamente necesarias. Por consiguiente, la Iglesia no es apostólica si tiene o la sola doctrina o la sola autoridad de los apóstoles. Los herejes no son apostólicos, porque aunque conservan la potestad del orden recibido, antes por la sucesión apostólica, cuando se separan de la Iglesia, pierden la doctrina. Los cismáticos no son apostólicos, porque aunque conservan la doctrina, se separan de la legítima autoridad. Hemos dicho que para la apostolicidad necesariamente se requieren la doctrina y la autoridad de los apóstoles. Esto se demuestra fácilmente. Para la apostolicidad es necesario conservar todo lo que fue entregado por los apóstoles. Es así que los apóstoles entregaron la doctrina y la autoridad. Luego, donde no están juntas la doctrina y la autoridad de los apóstoles, no hay apostolicidad. La iglesia que no es apostólica no es de Cristo, porque la iglesia de Cristo no ha llegado a nosotros sino por los apóstoles. Además, la iglesia debe ser y es apostólica. Primero, porque Cristo dijo a sus apóstoles: como el Padre me envió, así también yo os envío. Segundo, porque los fieles fueron edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Tercero, porque como dice el evangelista, la ciudad de Jerusalén, esto es, la iglesia, tiene 12 fundamentos, y en estos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Claro es, pues, que la iglesia de Cristo debe ser y es apostólica. Punto sexto. En la iglesia romana se encuentran las 4 notas dichas. La iglesia romana es una, santa, católica y apostólica. Antes de demostrar esto, conviene explicar el sentido de la palabra iglesia romana. Cuando decimos iglesia romana, no hablamos de la sola diócesis de Roma o de solo el episcopado romano, sino de todos los fieles existentes en todo el mundo, que profesan la fe de Roma y obedecen al romano pontífice y se sujetan a su suprema autoridad. Iglesia romana es lo mismo que Iglesia católica o congregación de todos los fieles que verdaderamente son fieles como el romano pontífice y están en comunión con la cabeza de la Iglesia. La Iglesia católica se llama romana porque por institución divina el obispo de la Iglesia de Roma es el obispo de los obispos, el primado de toda la Iglesia y el vicario de Jesucristo. Esto supuesto, pasamos a demostrar que dichas 4 notas convienen a la Iglesia romana.
La Iglesia romana es una. Esto se demuestra hasta la evidencia. A priori porque la Iglesia romana es verdad. Y la verdad es inmutable, es infalible. Y la infalibilidad excluye la variación. Cuenta con la asistencia del Espíritu Santo, y la sociedad que tiene la asistencia del Espíritu Santo no puede perecer. Luego, si la Iglesia romana es inmutable, si no admite variación, si es imperecedera, necesariamente es una. La misma verdad se demuestra a posteriori, porque la historia testifica que la Iglesia romana siempre ha tenido y tiene, primero, la misma doctrina, porque ha guardado fielmente el sagrado depósito de la fe. Su símbolo siempre ha sido y es el mismo. Segundo, la misma autoridad o jerarquía, porque desde San Pedro hasta León XIII, siempre y en todas partes y del mismo modo, ha recibido a los fieles por sus pastores. Tercero, los mismos sacramentos, porque desde el primer siglo hasta el presente ha tenido en todas partes solo 7 sacramentos, y siempre ha condenado a los que no admiten alguna o algunas cosas de estos 7 sacramentos. Cuarto, el mismo culto, porque en todas partes siempre ha ofrecido a Dios los mismos sacrificios. Le ha tributado las mismas acciones de gracias y le ha dirigido las mismas oraciones. Esto es lo que testifica la historia universal. Los fieles todos tienen la misma fe y la profesan del mismo modo. Luego, la Iglesia romana es una y por consiguiente tiene la primera nota de la verdadera Iglesia de Cristo. La Iglesia romana es santa. Esto se demuestra también a priori y a posteriori. A priori, porque es divina e infalible. Según que es divina, no puede dejar de ser santa. Y según es infalible, no puede errar. Esto es, no puede apartarse de la verdad y santidad. A posteriori, porque todos los que de buena fe y sin prevención examinen la doctrina y leyes de la Iglesia romana, conocen luego y confiesan que en ella se recomiendan todas las virtudes y se reprueban todos los vicios. Los enemigos de la Iglesia romana, que siempre han sido muchos y muy malos, jamás han podido señalar una sola virtud que haya reprobado, ni un solo vicio que haya aprobado. La doctrina de la Iglesia romana es conocida por todos. Sus leyes se publican y a nadie se ocultan. ¿Por qué, pues, sus enemigos jamás han podido hallar en ella error o iniquidad? Porque lo que no existe no puede encontrarse, y no hay error ni iniquidad en la doctrina ni en las leyes de la Iglesia romana. Luego, la Iglesia romana es santa y por consiguiente tiene la segunda nota de la verdadera Iglesia de Cristo. La Iglesia romana es católica o universal. Esto se demuestra, primero, porque es una para todos, esto es, que fue fundada por Cristo y para que como el sol alumbrara a todo el mundo. Segundo, porque rechazan todas las sectas, al modo que la verdad excluye todos los errores, así luchando y triunfando siempre y donde quiera, conserva hasta hoy su unidad y universalidad. Tercero, porque se predica en todas partes, esto es,
envía apóstoles o misioneros a todas las regiones de la tierra. Cuarto, porque en todas partes del mundo se proclama su fe, se reciben sus sacramentos y se admite su autoridad. Quinto, porque en el Concilio Vaticano, recién celebrado, se declaró solemnemente que la fe de Roma es la fe de todo el mundo, es decir, que todas las iglesias del mundo se canta el mismo símbolo, que es la Iglesia romana. Luego, la Iglesia romana es católica o universal. Por consiguiente, tiene la tercera nota de la verdadera Iglesia de Cristo. Por último, la Iglesia romana es apostólica. Esto se demuestra, primero, porque fue fundada o edificada en Pedro, príncipe de los apóstoles. Segundo, porque sus obispos son verdaderos sucesores de Pedro. Tercero, porque su doctrina es apostólica, es decir, ha conservado fielmente la doctrina que recibió de los apóstoles. Cuarto, porque es la única que demuestra que su doctrina está en la tradición apostólica. Quinto, porque ella es la única que demuestra que su autoridad viene de los apóstoles, por una sucesión no interrumpida. Sexto, porque la historia universal manifiesta claramente que la Iglesia romana tuvo su origen en los apóstoles y conserva la apostólica sucesión. La Iglesia romana es, pues, apostólica y de consiguiente tiene la cuarta nota de la verdadera Iglesia de Cristo. Punto séptimo. El protestantismo no tiene las cuatro notas dichas. El protestantismo no es uno, ni santo, ni católico, ni apostólico. El protestantismo no es uno, porque en él no hay ni puede haber unidad de doctrina, unidad de autoridad, ni unidad de comunión. No hay unidad de doctrina, porque según el absurdo monstruoso principio del libre examen, en el protestantismo cada uno cree lo que quiere y desprecia lo que no quiere creer. En él hay tantos pareceres como cabezas. Es verdaderamente una confusión babilónica. De aquí que no tiene ni puede tener símbolo, ni unidad de doctrina. Una religión así no es religión. No hay unidad de autoridad, porque ¿qué autoridad puede haber donde se niega hasta el mismo principio de autoridad? En el protestantismo no hay otra autoridad que la individual, y esto no viene a ser otra cosa que negación de la autoridad. Luego, en el protestantismo no hay una autoridad suprema reconocida y aceptada por todos, que dirima las cuestiones doctrinales. Finalmente, no hay unidad de comunión, porque en el protestantismo no se sabe qué se ha de creer, ni a quién se ha de obedecer. Resulta que es imposible saber en qué, con quién y cómo se ha de formar sociedad. En el protestantismo no hay vínculo alguno que una en la fe, en la autoridad, ni en la doctrina. Luego es claro que en el protestantismo no hay unidad. No es ni puede ser santo. Primero porque sus fundadores fueron muy malos e impíos. Segundo, porque en el protestantismo no hay una doctrina inmutable. Por lo mismo, ni ley eterna y por consiguiente, ni santidad. Tercero, porque se separó de Cristo y fuera de Cristo no hay santidad alguna. Cuarto, porque su principio fundamental
El libre examen es una soberbia refinada, y sobre este fundamento nada santo puede edificarse. Quinto, porque aparta de Dios, que es la fuente de toda justicia y santidad. Sexto, porque tiende al naturalismo, que es lo mismo que el epicurismo, iniquidad y corrupción. Séptimo, porque quita a los hombres toda ley y los deja en mano de su propio consejo. Octavo, porque no tienen regla de costumbres, ni puede tenerla, porque ésta es del todo incompatible con el principio del libre examen. Noveno, porque niega la necesidad de las buenas obras y afirma impía y desvergonzadamente que todos los vicios, por feos y horribles que sean, no impiden la salvación eterna. Décimo, porque supone que no hay premio para la virtud ni castigo para el vicio. Décimo primero, porque caprichosamente rehúsa admitir que los sacramentos sean necesarios para la justificación. Décimo segundo, porque reprueba la penitencia, la vida de perfección, esto es, la observación de los consejos evangélicos. Luego, el protestantismo no es santo, no es católico o universal. Primero, no es del tiempo de los apóstoles. Comenzó a existir en el siglo XV, en tiempo de Lutero. Segundo, porque es una rama separada del árbol y como tal necesariamente tiene que secarse. Tercero, porque no puede conservarse. Al contrario, cada día se va disolviendo más y más, hasta el grado de quedar ya casi en nada. Cuarto, porque por estas y otras causas es estéril en sus misiones, y estamos viendo que esa esterilidad aumenta cada día. Quinto, porque no tiene doctrina, y donde no hay doctrina, no hay predicación. Sexto, porque no tiene sacerdocio que enseñe la verdad y administre los sacramentos. Y es claro que donde no hay sacerdocio, no hay apostolicidad. Quinto, porque no tiene forma ni organización, es decir, no tiene divina jerarquía, y sin esta es imposible impedir la dispersión. Octavo, porque su fuerza no es divina, sino humana, como la civil en que se apoya. Noveno, porque para la propagación universal se necesita la bendición de Dios, y Dios no da su bendición al protestantismo, que no es otra cosa que error e iniquidad. Luego, el protestantismo no es ni puede ser universal, es decir, no es ni puede ser católico. El protestantismo no es apostólico. Primero, el protestantismo no es apostólico, porque no fue predicado por los apóstoles. Segundo, porque sus fundadores fueron Lutero, Calvino, Enrique VIII y otros. Todos hombres impíos y corrompidos, manchados con todo género de vicios y maldades. Tercero, porque su doctrina no es apostólica. Lejos de eso, rechaza la tradición de los apóstoles, que ha llegado hasta nosotros por medio de los santos padres. Cuarto, porque enseña lo contrario de lo que enseñaron los apóstoles. Quinto, porque su principio fundamental, el libre examen o juicio privado, es la negación de todo el Evangelio y de toda predicación apostólica.
El protestantismo es la soberbia y la libertad más desenfrenada. La predicación apostólica, al contrario, es la humildad y la santa y divina autoridad. En el protestantismo no hay más verdad que la que cada uno quiere admitir. Los apóstoles predicaron la verdad que recibieron de Cristo y que todos los hombres están obligados a recibir. En el protestantismo no hay ley moral ni religión que el hombre no pueda examinar ni desechar, mas los apóstoles predicaron en todas partes la ley de Dios. Contra la nada puede la iniquidad ni el libertinaje. Luego, el protestantismo no es apostólico. El protestantismo, como acabamos de ver, no es uno, ni santo, ni católico, ni apostólico, porque no tiene las notas de la verdadera Iglesia. Luego, no es la verdadera Iglesia de Cristo.